Padre Santo, en este momento venimos delante de ti y en el nombre de Cristo Jesús nos entregamos a ti, Señor. Pido que derrames tu Santo Espíritu, me unjas mis labios, unjas los oídos y los corazones de los oyentes, Señor. Y todo esto que sea para honra y gloria de ti, Señor. Todo esto lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se sienten? ¿Más cerca de Jesús? Amén. Ok, pueden sentarse. Ok, voy a empezar. Mi nombre es José Álvarez, como decían. Trabajo en un centro de drogas y alcohol. Gracias a Dios tuve la dicha de puedo decir, tomar no descanso, sino un paso para atrás. Estaba coordinando un ministerio hace unos cuantos años y resultó que entré en la universidad y empecé a estudiar y tuve que dejar el ministerio. Pero gracias a Dios que Él lo tenía en sus planes. Ahora estoy trabajando todos los días con familias en un centro de drogas y también sirviéndole a Dios aún más que antes cuando estaba coordinando el ministerio. Entonces Dios sabe lo que hace, amén. Ahora, el tema que les voy a traer se llama sanación del rencor y de la ofensa. No hay nadie aquí que es enojón o rencoroso. ¿Nadie? Yo no, nomás en el freeway. Allí dejo mi cristianidad. No es cierto. No es cierto. Es una lucha, pero a veces respirando, haciendo una oración, eso nos ayuda, amén. Entonces, Salmo 55, del 13 al 15 nos dice así: si llegara a insultarme un enemigo, yo lo soportaría. Si el que me odia se alzara en contra mía, me escondería de él. Mas fuiste tú, un hombre como yo, mi familiar, mi amigo, a quien me unía una dulce amistad. Juntos íbamos a la casa de Dios en alegre convivencia. Esta es palabra de Dios. El salmista está hablando no de un extraño, no de un extranjero, no de una persona que no conocía, sino está diciendo, miren lo que dice. Dice, más fuiste tú, un hombre como yo. Entonces él fue insultado, él fue criticado. Quizás esa persona que lo hirió, quién sabe lo que hizo, una crítica, algo difícil, un engaño. Entonces dice, como eras mi familiar, mi amigo, a quien me unían dulce amistad, duele más, ¿sí o no? Duele más cuando te das cuenta muchas veces de que la persona en la misma iglesia, alguien, un compañero te está criticando. Duele más cuando es un familiar. Duele más cuando es alguien, un amigo. Amén, ¿sí o no? Incluso me doy cuenta como terapista estudiando mi historia, porque gracias a Dios la universidad nos mandó a terapia y nos dijo que estudiáramos nuestra historia. Me di cuenta que la mayoría de mis heridas venían de mi propio hogar, de mi propio papá, de mi mamá, de mis hermanos, de familiares, de la iglesia. Muchas heridas ahí en la iglesia, ¿sí o no? Y esas duelen más porque son gente con la que tú estás todos los días, son gente con la que confía uno, amén. Entonces, siguiendo adelante, voy a leer mucho, les voy a pedir que pongan atención en Samuel, segunda de Samuel 13. ¿Quién sabe quién era el rey David? El rey David. ¿Quién era el rey David? El rey David, Dios fue un elegido de Dios, amén. Peleó contra alguien que se llamaba Goliat, ¿verdad? Un joven. Entonces, antes de que él se hiciera rey, fue perseguido por el otro rey. David servía bajo el rey, peleaba por el rey. David, podemos decir que incluso tocaba el arpa en la casa del rey cuando lo atormentaba un mal espíritu.
Y el mismo rey un día decidió que le caía mal David y quiso matarlo. Ok, pero también David tuvo enemigos en su propia familia. Vamos a ver lo que pasó en la familia de David. En 2 de Samuel 13. Dice así: poco después aconteció esto. Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era muy bella y que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Amnón se atormentaba de tal forma que hasta se enfermó pensando en su media hermana Tamar. Vamos a parar ahí. Entonces, había dos hermanos. Uno de ellos era hermana de Tamar, que es Absalón. Tenían la misma mamá. Otro se llamaba Amnón. Estaba enamorada de ella, pero era de diferente mamá. Entonces sentía un gran amor por ella. Y dice: esta era virgen y Amnón no veía cómo podría hacer algo con ella. Entonces él le quería, pero había pocas posibilidades. Entonces dice: Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Sima, hermano de David, y era muy astuto. Le dijo: ¿Qué te pasa, hijo del rey? Que tan temprano te ves al caído. ¿Quieres decírmelo? Amnón le respondió: es que quiero a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo: anda a acostarte, pon cara de enfermo, y cuando vaya tu padre a verte, dale permiso a mi hermana Tamar para que venga a servirme la comida. Que prepare un guiso ante mi vista y me lo sirva de su mano. No sé si me puede entrar el agua de ahí atrás. Gracias. Entonces, este muchacho estaba enamorado de su hermana. La quería, sentía algo por ella, pero dice la palabra de Dios que no había posibilidades de que él estuviera con ella. Entonces se encuentra con un amigo que le empieza a dar consejo y le dice: ven a acostarte, finge que estás enfermo. Al final, ¿saben lo que hizo este hombre? ¿Quién ha leído la historia? Se acuesta, llega la hermana, él finge como que está enfermo y la viola. Hace una violación. Y miren lo que pasa. Dice en el verso 15, dice, pero él no quiso hacer. Él dice, la agarró a la fuerza y se acostó con ella. Pero luego Amnón la detestó. Era un odio más grande aún que el amor que le tenía. Y no nomás dijo eso, en el verso 17 dice: échala fuera lejos de mí, y cuando salgas cierra la puerta con el candado. Entonces, después de que él la violó, ya no la quiso, se quería deshacer de ella. ¿Qué no pasa esto en la juventud hoy día con el sexo, con la pornografía? Que muchas veces, y les digo por experiencia propia, usamos el sexo, ya no tiene valor en nuestra sociedad. Lo usamos muchas veces, nos sentimos vacíos. Ahora la siguiente pareja. Se ha perdido el respeto al sexo. Se ha perdido el respeto a nuestro propio cuerpo, que es el templo de Dios. Amén. Entonces este hermano violó a su hermana. ¿Se termina ahí la historia? Apenas va empezando. Van a ver, dice en el verso 21: cuando el rey David se enteró del asunto, se enojó mucho, pero no quiso llamarle la atención a su hijo. Un error muy grande. David no le llamó la atención a su hijo. ¿Por qué lo quería? Miren lo que dice la Biblia. Dice: no quiso llamarle la atención a su hijo Amnón, porque era su preferido por ser el mayor. Absalón tampoco le dijo nada, ni buenas ni malas palabras, pero sentía odio por el debido a que había violado a su hermana Tamar. Entonces aquí tenemos la escena, que un día Amnón toma a su hermana a la fuerza y ella llega llorando, triste, desanimada. Su vida, en otras palabras, se terminó. En esos tiempos, si tú no ibas virgen al matrimonio,
tu esposo podía descartarte fácilmente. Entonces ella llega llorando con Absalón. Absalón era el que la consoló. Él fue el que le dijo: hermana, no dejes que esto te destruya. Él estaba allí, sintió el coraje, dice la Biblia. Dice, pero sentía odio por el debido a que había violado a su hermana Tamar. Ponte a pensar en tu vida. ¿Qué ha pasado en tu historia? No sé si haya pasado en tu vida, en tu hogar, en tu familia, algo similar, pero cada uno tenemos cosas que han pasado en nuestra vida. Dificultades, rechazos, momentos donde íbamos creciendo, y he escuchado historias peores que la mía. En el centro donde yo trabajo, historias feas de muchachas que las dejó su mamá, le dijo: ok, vete. Se fue a vivir con un hombre que las metió en las drogas. Historias feas. Y mucha gente, muchas de ellas dicen: ¿cómo voy a perdonar a mi mamá si no sabes lo que hizo? A la edad de 14 años me echó a la calle. Mi papá me abusó. Entonces, muchas veces creemos que tenemos el derecho de odiar, de estar enojados. Y muchas veces sí tenemos el derecho, ¿sí o no? Podemos estar enojados, pero nos ayuda. Nos ayuda a estar enojados, nos ayuda a sentir el rencor, ¿sí o no? ¿Me ayuda a mí estar aquí enojado? ¿Puedo predicar estando enojado? La verdad es que no. Entonces Absalón miró a su hermana, la consoló y creció el odio pensando que su hermano le había quitado su virginidad, que su hermano la había tratado así. Y dice que un día, miren lo que hizo, bueno, voy a decirles lo que pasó en la historia. Entonces Amnón fingía como que nada había pasado, y un día llega con su papá y habla con él y le dice: deja que mi hermano Amnón venga, vamos a hacer una fiesta. Amnón empieza a tomar alcohol, y de repente vienen unas personas a las que Absalón le había dado la orden que mataran a su hermano, y ya cuando estaba borracho llegaron y lo mataron. Y ahí vamos a ver la palabra de Dios. Dice: Jonadab, hijo de Sima, hermano de David, tomó entonces la palabra diciendo: Señor, no crea que murieron todos los hijos del rey, solo murió Amnón, pues era una idea fija en la cabeza de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces Dios toma el enojo como algo muy serio. Podemos estar enojados, pero nos aparta de Dios, amén. Nos separa de Dios. Si tú dejas que el enojo crezca en ti, un rencor, un odio, ¿saben lo que pasa? Un ejemplo. Yo sentí mucho coraje contra mi mamá creciendo. Yo sentía celos contra mi hermano, porque mi hermano sacaba buenas calificaciones, yo no. Entonces, mi mamá a veces se agarraba en el teléfono y la escuchaba hablando: ay, que Oscar esto, y que Oscar es el mejor, y en mi mente, y me daba un coraje, entonces yo golpeaba a mi hermano. En mi mente, mi mamá dándole alabanza a mi hermano, me estaba rechazando a mí. Entonces muchas veces en la vida tenemos una herida. Si no perdonas esa herida, puede convertirse en una llaga, y luego el enemigo se puede meter y puede entrar el odio, ¿sí o no? Amén. Siguiendo adelante. Entonces, por 3 años David se enojó
Y Absalón, después de matar a su hermano, se escapó. Se fue muy lejos. Entonces, después de un tiempo, David pudo perdonar a Absalón y lo dejó que volviera cerca del palacio, pero que no viviera cerca. Entonces, finalmente, Absalón se presentó ante el rey. Miren lo que dice la palabra de Dios de Absalón. Dice esto en el verso 25, dice: nadie era más buen mozo que Absalón en todo el territorio de Israel. Todos cantaban sus alabanzas, de pies a cabeza, no había en él ningún defecto. Absalón se cortaba el cabello cuando ya le pesaba mucho, y cuando se lo cortaba, lo pesaba. Esta es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Absalón era perfecto, guapo. Toda la gente cuando lo miraba de apariencia decía: wow. Me imagino que las mujeres cuando iba pasando Absalón se desmayaban. Decían: ay, va a ir Absalón. Era bien parecido, era guapo, tenía la habilidad de palabras. Vamos a ver esto. Entonces finalmente vuelve Absalón a la presencia del rey, pero está cargando algo por dentro. ¿Qué será? Porque cuando su hermana fue violada, dice que su papá no dijo nada. ¿Qué habrá pensado de su papá? Mi papá es un tonto, ¿por qué no está haciendo algo? ¿Por qué no le está dando justicia a mi hermana? ¿Por qué se quedó así? ¿Por qué no mató a mi hermano? ¿Por qué no lo trajo al tribunal? ¿Por qué no lo echó a la cárcel? ¿Por qué mi papá es un rey que no sabe dirigir el pueblo? Y con su hermano peor, ¿cómo este se atreve a hacer esto? ¿Cómo violó a mi propia hermana? Y entró el rencor, entró el odio. En otras palabras, no fue con Dios y le llevó la ira, le llevó el enojo, el coraje. Y ahí se mantuvo. Y bien de repente seguía el odio, pensando día tras día lo que me hizo, lo que le hizo a mi hermana, cómo destruyó la familia. Y finalmente un día hizo un plan y llegó a matar a su hermano. Y no nomás esto, volvió con el rey fingiendo que todo estaba bien. Pero vamos a ver la realidad. Dice: después de eso, Absalón se compró un carro, caballos, y contrató a 50 hombres que iban caminando delante de él. Muy temprano iba Absalón a pararse al lado del camino que lleva a la puerta de la ciudad. Cada vez que un hombre tenía un pleito y debía presentarse en casa del rey para el juicio, Absalón lo llamaba y le preguntaba: ¿de qué ciudad eres tú? Si el otro respondía: tu servidor es de tal tribu de Israel, Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie en la casa del rey para escucharte. Vamos a parar ahí. Entonces gente iba al palacio con el rey porque quería justicia. Iba entrando al pueblo, se iba acercando con el rey, y llegaba Absalón con su apariencia, todo vestido de lujo, peinado, tenía una buena apariencia, tenía la facilidad de palabras. Entraba y llegaba con la gente y le decía: mira, yo sé que vas allá con el rey, con mi papá, pero si tú vas, no te va a dar justicia. Él no es un buen rey. Ustedes no ven la similitud, no ven lo mismo a veces en nosotros. ¿No lo ven? Recuerdo una vez hicimos un retiro, yo y un coro, y este coro me estuvo criticando durante el retiro. Me estuvieron criticando. Y yo los sentía, los miraba allá en la esquina, y estaba yo dando un anuncio y tiraba por allá. Caray. Y luego llegaban y me decían algo: hey, ¿por qué pusiste este predicador? Y ya habíamos hecho varios llamados al altar. Y dije: mira, ya es el final, ya están cansados los jóvenes, se enojaron conmigo.
Y recuerdo que después uno de los del coro estuvo diciendo ciertas cosas después del retiro. Este es el peor retiro al que yo he atendido. Entonces, cuando yo escuché, yo estaba enojado. Y recuerdo que en vez de traerle ese rencor a Dios, presentárselo a Dios, dejé que entrara el coraje. Y luego un día, una comunidad me preguntó: hey, ¿dónde está el coro? Les dije: no los invites, porque esto otro, y porque esto, mira que esto, y que esto otro, y que esto otro. Y empecé yo a decirle lo que me habían hecho a ellos, no, lo que me habían hecho a mí, que me hicieron esto y que esto, y yo la víctima, y que me hicieron así, y no me escucharon, y pobre de mí. ¿Oh sí? ¿De veras? Híjole, no los vamos a invitar. Y luego fui con otra comunidad y le dije lo mismo. Y después, ¿qué hizo la comunidad? Fue y les contó. Ella estaba hablando lo que yo estaba diciendo. Y recuerdo un día que yo estaba en mi parroquia y estaba tocando el coro, y el muchacho al que yo había criticado. Y cuando lo miré, entró el pensamiento: no, fue la culpa de él. Me voy a comer, está esperando unos amigos. Y pasa el tiempo y Dios me decía: no, tienes que ir a pedir perdón. Tienes que ir a pedir perdón. Y yo decía, y yo en mi mente, ¿cómo le hacemos a veces? Es el diablo, fuera, ¿sí o no? ¿Cómo Dios me va a pedir que le perdone a él si él fue el que me criticó a mí? Pero era la voz de Dios. Me decía: ve. Y finalmente fui y hablé con él. ¿Y saben lo que pasa cuando estamos enojados con alguien? Se convierte en un monstruo. Se convierte en un monstruo. Es la peor persona. ¿Qué no es chistoso que a veces nosotros nos llevamos bien con una persona, pasamos todos los días, andamos con ellos, y bien de repente tenemos un disgusto y ya no queremos nada que ver con ellos, ¿sí o no? ¿Dónde está tu amiga con la que estabas todos los días? Ya no nos llevamos. ¿Pero por qué? Nomás ya no le hablo. Y a veces es por simple cosas. Me miró mal en la iglesia, no me saludó. Y hacemos lo que hizo Absalón. Estamos ofendidos nosotros y tenemos que convencer a todo medio mundo que esa persona es mala. O nos ofendemos con el coordinador de un grupo. Ese coordinador, mira, ya no voy a ese grupo, y vamos y le empezamos a: ya no vayas tú a ese grupo, este grupo que está ayudando a mucha gente. Nosotros no nos importa. Me importa mi caso, mi experiencia, mi dolor. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, pero muchas veces no aprendemos cómo perdonar. ¿Amén? Es importante perdonar. Entonces Absalón estaba ofendido con el rey. Llegó con él y fingió que estaba bien. Vivimos en un mundo donde la apariencia es lo importante, ¿sí o no? Vivimos en un mundo donde miramos a gente con carros, con dinero, gente que canta, gente que se para en un escenario y gente empieza a gritar, gente empieza a decir: wow, ¿cómo canta ese? Ese es feliz. Pensamos que porque la gente se vuelve loca por un artista, ese artista es feliz, pero no conocemos la realidad de la persona. Puedo mirar yo a un hombre con una mujer atractiva, bien parecida, pero yo no sé si esa mujer está con él por el dinero o por la realidad. Vemos eso muchas veces. Yo trabajaba en un gimnasio allá cerca de Malibu y había hombres 65 años con mujeres de 27 años. Y el hombre llegaba así en su carrazo, su Ferrari, y yo creo la mujer ahí esperando el reloj a que se muriera el viejito, pobrecito. No sé yo, pero uno a veces hace conclusiones, uno a veces juzga sin saber. Entonces Absalón estaba enojado. Cuando llegaban con su papá, los paraba y les decía: si yo fuera el rey, tuvieras justicia. Si yo fuera el coordinador de este grupo, se harían las cosas bien.
Si yo pudiera venir a predicar y ni conozco la comunidad, ni sé nada, hago mis conclusiones. ¿Sí o no? Muchas veces juzgamos por fuera. Amén. Entonces, miren lo que dice Absalón. Voy a seguir adelante. Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie en la casa del rey para escucharte. No te va a escuchar. Allí en esa iglesia no te van a ayudar. Y dice, luego Absalón agregaba: si yo estuviera encargado de la justicia en este país. Y dice, todos los que tuvieran un pleito vendrían a verme y yo sí les hiciera justicia, como los políticos, ¿verdad? Ahora, hay gente que se pasa todo el día que el presidente Bush, que no quiere a los latinos, y puede ser cierto, pero ¿tienes el derecho de estar enojado con ellos? No. Hay gente que se pasa todo el día que el presidente y que los políticos y que Arnold y que esto y que mira lo que están haciendo. Y es cierto, pero tenemos el derecho como hijos de Dios de estar enojados. Ahora, ¿a quién le hace daño el enojo? Porque muchas veces pensamos, si yo estoy enojado con alguien, esa persona va a sufrir. Ya estoy yo sufriendo. Es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Y el problema es que cuando yo estoy enojado, rencoroso, lo que hago es que enveneno a los demás. Llevo mi ira contra los demás. A mí me pasa esto a veces, que en el trabajo vengo todo estresado de escuchar problemas y llego, y ¿con quién me desquito a veces? En mi propio hogar. Ahí en el hogar, ay, no me hables, pero que quiero mi tarea, papá. Ay, ahorita no. Entonces muchas veces tomamos la ira con gente que no nos puede pagar. Amén. Hay gente que muchas veces su papá la maltrató y lo quiere pagar con el marido, porque tiene rencor contra el papá. Hizo una conclusión que todos los hombres son rudos, malos, enojones, y aquí está el marido pagándole. Hay hombres que quizás lo engañó una mujer hace años, hizo la conclusión, todas las mujeres son igual, y ahora la esposa está pagando eso. ¿Sí o no? Entonces necesitamos llevar nuestras heridas al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreo 12: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces Absalón, a pesar de su apariencia, a pesar de estar guapo, a pesar de tener pelo largo, tenía algo por dentro, una herida que entró por no poder perdonar. Amén. Que lo llevó hasta matar a su propio hermano. Entonces, siguiendo adelante, dice Absalón: si yo estuviera encargado de la justicia de este país, todos los que tuvieran un pleito vendrían a verme y les haría justicia. Y cuando alguien se acerque para postrarse ante él, cuando alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía la mano, lo levantaba y lo abrazaba. Así se comportaba Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey por algún pleito, y con eso se ganaba el corazón de todos los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: déjame ir a Hebrón, cumplir una manda que hice a Yahvé cuando esté en Gesur. Bueno, finalmente lo que llegó a pasar es que Absalón empezó a juntar tanta gente que él finalmente se hizo el rey. Traicionó a su propio padre, juntó personas, las convenció con su habilidad de hablar, les dijo que él les haría justicia, y finalmente él lo proclamaron rey y su propio padre tuvo que oír. Y finalmente hubo una guerra entre Absalón
y contra su papá. ¿Y quién cree que ganó? Ustedes saben la historia, que hubo una batalla entre los soldados de David y los soldados de Absalón, y Absalón, sus guerrilleros perdieron, se fueron huyendo, y finalmente los hombres de David iban siguiendo a Absalón, que tenía pelo largo, y su pelo se atoró en un árbol, que ahí estuvo colgando. Y llegaron los hombres de David, lo apuñalearon y lo mataron. El precio del pecado es muerte. Amén. Entonces Absalón dejó que entrara el enojo en su vida, que tomara su corazón, que influenciara, que tuviera influencia de sus acciones. Entonces ante el rey él decía que estaba feliz, estoy contigo, pero a un lado estaba hablando de él, haciendo un plan, juntando gente. No pasa esto en nuestras iglesias, donde nos ofende un sacerdote, un coordinador, y como yo estoy ofendido, empiezo a juntar 2, 3, 4, 5 personas criticando al predicador, al sacerdote, al coordinador, tu papá, tu mamá. Recuerdo que yo tenía 2 tíos que no se querían. Uno de ellos estaba mi papá muriendo de cáncer y estaban los 2 en el hospital, y llegó uno aquí y el otro acá, y mi papá le decía: mira, ustedes 2 están aquí, pídanse perdón. ¿Ustedes creen que se pidieron perdón? ¿Ustedes saben por qué no se perdonaban? Real estate, una propiedad. Imagínense, por una propiedad, estos hermanos, 2 de mis tíos, no se hablaban por una propiedad. Por dinero, por el mugroso dinero. ¿Cuántas veces no pasa? Es que alguien me prestó dinero, necesitamos sanación. Amén. Les voy a poner otro ejemplo. Entonces Absalón terminó colgando en un árbol, y llegaron los soldados y lo mataron. ¿Ustedes creen que nos podemos acercar a Dios con rencor? Podemos acercarnos, pero no va a haber respuesta. Por eso muchas veces hay bloqueos cuando queremos acercarnos a Dios, porque estoy aquí pidiéndole a Dios sanación por mi familia, le estoy diciendo a Dios: bendíceme, Dios, que cambie mi hijo, mi hija, pero al mismo tiempo cuando veo a la vecina, mi pariente, alguien en mi hogar, no lo puedo ver. Hay un odio, y me voy y me justifico: es que no sabes lo que me hizo. Necesitamos sanación. Amén. Otro ejemplo, Lucas 15. ¿Ustedes han escuchado la historia del hijo pródigo? Que es una historia muy famosa. Ustedes saben que el hijo pródigo tenía un hermano grande, un hermano mayor, un hermano que quizás trabajaba duro, y el hijo pródigo parecía que él, el hijo mayor, se puede decir que era un trabajador. Se la mantenía trabajando, hacía todo lo que el papá le instruía. Y el otro hijo le gustaba la diversión, el tiempo libre. Entonces tenían los 2 diferentes características. Y dice la palabra de Dios, esto ya es cuando el hijo pródigo vuelve, y dice: el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar al ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Entonces volvió al hijo pródigo, había una fiesta. ¿Qué significa el hijo pródigo entrar
en esta fiesta. Significa que él volvió a la casa del Padre, tuvo un encuentro con su Padre y conoció a Dios. Tuvo un encuentro con su Padre. Amén. Muchos de nosotros ya hemos tenido un encuentro con nuestro Padre, pero hay un problema. Hay un problema. Hay algo que no nos deja experimentar totalmente la gracia, y ese es el rencor. Estar en el camino de Dios es una fiesta. Amén. Porque recuerdo las fiestas del mundo. Cuando yo salía toda la noche con mis amigos, tomábamos alcohol, nos presentaban unos cigarros y les poníamos algo verde adentro, lo fumábamos, nos reíamos, a veces traíamos muchachas. Si era nuestro lucky day, a lo mejor teníamos sexo, según pensábamos en ese entonces. Y hacíamos tantas cosas para ser feliz, para estimularnos, para hacernos sentir mejor, para escapar la realidad, para escapar el mundo. Y cuando yo vine a los caminos de Dios, fue una verdadera fiesta. Conocí la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Conocí una felicidad que no era por fuera. No tenía que ir a una fiesta, no tenía que tomar, no tenía que bailar, no tenía que hacer nada. No tenía que ponerme atención una muchacha que se mirara de cierta forma, que se mirara como Jennifer López o Megan Fox, sino que la felicidad, la fiesta estaba aquí. Amén. Estar en el camino de Dios es estar en una fiesta, es tener la respuesta de tu vida, porque mi alma no descansa hasta que está en los brazos de Dios. Amén. Pero hay un problema. Hay un problema, que muchas veces ya hemos entrado en la fiesta y nos salimos de la fiesta. ¿Por qué? Por el rencor. El rencor no nos deja experimentar la fiesta. Porque cuando uno es fácil ofendido en la iglesia, porque venimos con heridas, amén. Entonces, cuando uno está enojado, no puedes entrar en la fiesta. Cuando uno no perdona, ¿es fácil perdonar? Definitivamente no. A veces sentimos que es casi imposible, pero les hago un reto. Traten de eso un día. Si tienen un día libre o un sábado, si tienen rencor contra alguien, agarra tu Biblia, enciérrate y ponte a orar todo el día. Recuerdo escuchar la historia de una predicadora y ella decía que un día se enojó con su esposo y dice que ni lo podía mirar. Dice que ella estaba dormida en la cama hacia un lado, y dice que en la noche se le quitó la cobija a ella y el esposo tenía toda la cobija bien cobijado. Dice que ella estaba tan enojada con él que ni quería levantarlo para que le diera cobija. Dice que toda la noche temblando, pero no lo iba a tocar, no lo iba a despertar, ni le iba a hablar. Dice que el siguiente día se levantó y que agarró su Biblia y dijo: aquí, Señor, me voy a poner y voy a orar y voy a leer sobre el perdón hasta que tú me des el perdón para mi esposo. Y digo que se pasó hora tras hora en oración con el Señor hasta que finalmente sintió que se le fue el rencor después de estar orando varias horas. Los reto un día que hagan eso. Si tienen rencor contra alguien, que hagas eso. Hubiera sido mejor si yo hubiera hecho esto con este coro. En vez de ir, criticar, en vez de decir, me hirieron, mira lo que me hicieron, tengo que decirte para que tú sepas. Recuerdo que hace años también, en una iglesia, tuve una discusión con el coordinador del grupo. Y fue algo que yo ni sé cómo pasó. Estaba yo platicando con su esposa y bien de repente ella sintió que la ofendió y me empezó a gritar y yo ni sabía lo que dije y yo me olvidé, y ella fue y le contó a él lo que pasó y luego salió él corriendo. Cuando yo lo miré dije, híjole, él viene, ya le iba a dar yo. Entonces él paró y empezamos, pues mi esposa dice que tú me
tú le gritaste y la ofendiste. Y dije, pues no fue mi intención. Y recuerdo que por años, año tras año, alguien traía a esta persona a la conversación. Yo le decía, pues déjame contarte la experiencia que yo tuve con esta persona. Y recuerdo que año tras año yo cargué esta herida. Y recuerdo que después, un día, la traje en oración y Dios me empezó a sanar. Pero yo sabía que todavía faltaba algo. Y recuerdo que un día él y yo estábamos hablando por teléfono. Esto fue hace como unos 6, 7 meses, casi como un año. Y dije yo algo. Estaba en el teléfono y me recordé. Ya no estaba tan profunda la herida, lo había perdonado, pero yo sabía que tenía que hacer una cosa más. Y le dije, oye, nomás quiero decirte algo. Ya con él ya me había reconciliado, pero con su esposa nunca. Le dije, dile a tu esposa que me perdone. Dile a tu esposa que si yo la ofendí, que me perdone. Y si hay algo que yo puedo hacer para reparar el daño, háblame. Eso es algo que a veces es difícil, amén. Es difícil, entonces tenemos que hacer cosas para hacer el perdón. El perdón es una decisión, amén. El perdón es una decisión. Tengo que decidir a perdonar. Puedo decidir a seguir enojado. Y miren lo que va a pasar. Va a haber una fiesta y yo voy a estar afuera enojado. Allá afuera criticando. Hay gente que está ofendida con los carismáticos. Los carismáticos que es pura emoción, que esto otro. Nunca se meten a ver lo que hay. Hay gente que está ofendido con los protestantes, que nomás nos atacan y esto otro. Es cierto, pero tienes el derecho. Si te enojas con los protestantes, vas a estar afuera de la fiesta. Hay gente que está enojada con el sacerdote y no quiere entrar a misa. Hay gente que está enojado con su esposo porque no baja la taza del baño. Hay gente que está enojado con su hijo porque llega tarde a la escuela. Ahora, tienes el derecho de estar enojado, sí, pero antes de que se convierta un rencor y empieces. Hay gente que hasta golpea porque ha llegado el rencor hasta tal punto. Entonces dice, el hijo mayor no quiso entrar. Su padre le suplicó, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. El rencor siempre cree que no tiene pecado. El rencor siempre cree que es perfecto. El rencor siempre te convence a ti que tú eres el ofendido. El rencor te dice, yo soy perfecto, él fue el que me ofendió, fue mi papá, fue mi marido, fue mi esposa. Y no, siempre miramos los defectos de los demás así, y los defectos de nosotros así bien pequeños, ¿sí o no? ¿Usted ha escuchado un pleito de alguien? Ay, fíjate que ella me gritó y alzó la voz y usted le gritó. No, nomás le dije, así que gritó. Y yo he estado ahí. Yo trabajo como terapista de familias y siempre yo a veces veo familias que entran en un pleito y se empiezan a alegar. Y luego yo digo, ok, stop. Me pongo como referí. Ok, tú te vas a esta esquina, tú vas a esta esquina, les doy agua, masaje, una toalla. Y después ya cuando se calman, se ponen los guantes otra vez. Y cuando te cuentan la historia, es que siempre, todos los días, que me hace eso. Y usted le responde, no. Y luego él dijo, es que mi mamá esto. ¿Usted hace algo para? No, ¿yo? ¿Cómo? Siempre, miren lo que dijo el hijo.
Nunca he desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. El rencor piensa que uno es el ofendido, que uno no hizo nada, que yo soy perfecto, que no tengo defectos de carácter, que estoy bien yo, que son las personas que me hieren a mí. Y muchas veces yo he mirado que hay personas que siempre cuentan, todos me hacen, y es la persona, si es la persona que si tú ves tiene el defecto. Esa es la persona que se mete en lugares y empieza conflictos y dice que todos me hacen, pero no les cuenta que esa persona entra y empieza el pleito y luego lo regañan, ¿sí o no? Ok, entonces dice, pero ahora vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas. Dice, ese hijo tuyo. ¿Ese hijo qué? Tuyo. En otras palabras, no es mi hermano, es hijo tuyo, pero no tenemos nada que ver. El rencor divide. El rencor divide familias. El rencor divide iglesias. El rencor divide hogares. Amén. El rencor divide. Entonces necesitamos perdonar para ser como Dios. Amén. Dios nos perdonó. El domingo en misa hubo una historia que Pedro le preguntó en el Evangelio de Mateo. Que Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Señor, si llego a perdonar a mi hermano 7 veces, ya hice lo cumplido. Y el Señor le dice, no, 70 veces, 77. Y luego el Evangelio empieza a contar una historia de un hombre, ¿sí o no?, que le debía dinero al rey y que el rey le perdonó una cantidad grandísima. Y dice que después de que salió de la cárcel, después de que salió de ser perdonado, corrió, encontró uno de sus sirvientes que le debía unas monedas o no sé cuánto dinero y empezó a ahorcarlo y lo echó en la cárcel. ¿Cuánto no nos ha perdonado a Dios? ¿Cuánto no nos ha perdonado? Y muchas veces en el freeway me olvido del perdón. Muchas veces ante esa persona me olvido del perdón. Pero si no sabes lo que me hizo, no sabes cómo me criticó. El rencor divide. Y dice la palabra de Dios, pero ese hijo tuyo se ha gastado tu dinero con prostitutas. Ahora, la historia cuenta los pecados del muchacho. En ningún momento cuenta la historia. Nomás dice que llegó a un chiquero de puercos. ¿De dónde aprendemos los pecados del muchacho? Del hijo mayor. El rencor apunta a los defectos de los demás. Tú sabes lo que hizo el sacerdote fulano de tal, que abusó y que esto otro y que esto otro. ¿Recuerdas el coordinador del grupo que se andaba metiendo? ¿Recuerdas el coro este? Porque nosotros tuvimos una mala experiencia. Amén. Entonces, siguiendo adelante, había un muchacho que se llamaba José, como yo, joven, un muchacho joven. Y este muchacho tuvo 2 sueños y se los contó a sus hermanos. Cuando él contó estos sueños, sus hermanos se enojaron, se ofendieron. Y dice que pensaron matarlo. Pensaron matarlo. Y un día se reunieron en su rencor y hicieron un hoyo y aventaron a José allí pensando matarlo. Y después venían unos egipcios pasando por allí y en vez dijo Rubén, en vez de matarlo, ¿por qué no lo vendemos? Hacemos un poco de dinero de él. Imagínense, ya no era hermano, era esclavo en sus ojos. Entonces lo echaron allí. Josué fue como esclavo a Egipto. Dice que Josué estaba trabajando como esclavo cuando un hombre que se llamaba Potifar miró que era buen trabajador y que Dios lo bendecía y lo puso a cargo de todo su hogar. Pero como José era bien parecido un poco como yo,
tenía buena apariencia, tenía una voz romántica. Estaba ahí trabajando y lo miró la esposa de él. Y decidió a la esposa que quería tener relaciones con él. Y empezó a preguntarle: José, ¿vamos a la cama? Y José le dice que no. Un hombre de principios, un hombre de oración, un hombre lleno de fe, un hombre que cuando dice la Biblia, él prefería no ofender a Dios que morir. Entonces José, la esposa, le decía: ándale, vamos a hacerlo, nadie se va a dar cuenta, hay que hacerlo. Y él le dice que no, y finalmente un día la mujer se lanza en contra de él, trata de tener relaciones y dice que José se va corriendo. Pero el problema es que José dejó su túnica. Y la mujer dijo: mira, me trató de violar este. Entonces a José lo echaron a la cárcel. ¿Qué habrá estado pensando José? Si yo le hacía todo, si yo le dije que no a esta mujer, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Muchas veces agarramos rencor contra Dios, muy peligroso. Ten cuidado de tenerle rencor al único que te puede ayudar, amén. Él es el único que te puede ayudar, que te puede sanar, que te puede librar, que puede reconstruir tu familia. Y tenerle rencor a Dios es un lugar muy peligroso. Necesitamos tener esa constante relación con Dios. Yo recuerdo que cuando falleció mi papá, culpé a Dios. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo estaba tomando otra vez. Al poco tiempo estaba con los viejos amigos. Al poco tiempo estaba en los paris. Y llegó un momento donde me sentí otra vez vacío. Donde yo estaba en un baile pensando: ¿cómo es que llegué de predicador? Aquí fue el rencor. Yo recuerdo cuando falleció mi papá, me enojé y empecé a culpar a Dios. Y luego empecé a ir a los retiros a criticar. Decía: oh, yo lo haría así, yo lo haría de esta forma. ¿Por qué no hay jóvenes predicando en este retiro? Me hice yo el crítico, el que lo sabía todo. Empezaba a dividir a mis amigos: este retiro está aburrido, que no hay jóvenes predicando y que no sé qué y que esto otro. Pero José siguió fiel a Dios y salió de la cárcel, interpretó los sueños, interpretó un sueño y le dijo a un siervo: a ti te van a ejecutar, tú vas a volver a tu posición. Y resultó. Pero cuando este hombre volvió a su posición, se olvidó de José. ¿Ustedes creen que José se empezó a quejar? Porque antes, si tú caes en la cárcel, ya se olvidaban de ti. Pero que José siguió fiel. Y un día el faraón tuvo un sueño y se acordó ese hombre del hombre que tenía sueños. Y cuando faraón trajo a José frente de él, faraón había tenido un sueño sobre la prosperidad y lo que iba a pasar, que Egipto iba a tener una escasez. Y José interpreta el sueño para no largarla, y bien de repente faraón le da el puesto número 2 en Egipto, y toda la gente llegó contra él. Ahora, ¿por qué Dios lo dejó que estuviera en la cárcel? ¿Por qué Dios le permitió que fuera rechazado de sus hermanos? Porque en medio de allí José empezó a confiar en Dios. En todo lo que estaba pasando en su vida, todo desánimo, él aprendió a confiar en Dios. Cuando todas las cosas le estaban pasando, él aprendió que Dios tenía un plan, que iba a llegar un momento que Dios no se iba a olvidar de él. Lo mismo contigo. Si has pasado algo en la vida, tiene una razón. Yo recuerdo que en mi vida cometí muchos errores. Y recuerdo cuando me di cuenta, cuando empecé a analizar mi historia, miré que ahí estaba mi papá pegándome con mi paco todos los días. Que mi mamá muchas veces era la que le decía a mi papá: oh, José, le hablaba por teléfono, se está portando mal tu hijo, mira,
cuando llegaba mi papá y seguramente con mi papá. Y recuerdo que cuando yo quería explicar algo a mi mamá, se enojaba. Me decía, tú cállate, el maestro dijo esto, nunca me dejó hablar. Y yo crecí todo enojado, y cuando yo llegué a los 16, 17 años, decidí, ya no iba a escuchar. Y me salí, empecé a vivir mi vida. Dormía en el hogar, pero la mayoría del tiempo la pasaba en la casa de un amigo, tomando todos los días, fumando marihuana. En la escuela, ese era lo que yo hacía todo el día, fumar marihuana. Empecé a destruir mi vida. Y recuerdo, llegaba al hogar y ahí estaba mi mamá, y nomás agarraba mi marihuana de mis escondites y me salía. Y recuerdo que años después me di cuenta de mi historia, de lo que había pasado. Y recuerdo que lo primero que pasó fue, empecé a escribir cada instante, porque yo era una persona muy enojona. Y yo recuerdo que empecé a escribir, recuerdo este día que mi papá me gritó esto de detalles, cada cosa que me pasó en mi niñez. Cuando empecé a hacer esto, se la entregaba a Dios. Mira, esto es lo que pasó y siento coraje por esto. Siento rencor contra mi papá, siento rencor contra mi mamá, siento rencor contra esa novia que me dejó a los 16 años, siento coraje contra este maestro. Y cuando yo se la entregaba a Dios, sentía sanación. Sentía que más y más yo podía vivir mi vida más calmado, que ya no andaba en el freeway mirando a ver quién me decía algo, a ver cuál carro se metía. Siempre yo andaba tenso por muchos años, tenso. Y cuando yo empecé a escribir